Este es uno de los videos que más me han pedido en la historia del canal. Y básicamente es de los que más miedo tenía de hacer porque son tips personales los que yo tengo de cómo empecé a leer en inglés. Y pues quiero compartirlos con ustedes. Acá lo traigo y voy a compartir con ustedes cómo empecé a leer en inglés y qué libros pueden empezar a leer en inglés que son súper sencillos para pues comenzar en esto. Primero quiero decirles que para leer en inglés, de hecho hay que tener un vocabulario básico de inglés. Es diferente a comenzar a ver contenido audiovisual o a escuchar música en inglés, porque el nuevo idioma entra más por el oído que por la vista. Entonces, si es que recién van a empezar a relacionarse con el idioma, no lo hagan a través de un libro en inglés, háganlo a través de películas, de cartoons, de música. Y ya una vez que estén más o menos familiarizados con los términos, con las palabras, comiencen lo que es la lectura. No lo hagan al revés, mi opinión personal es esa. Así que pues una vez que hemos pasado esta etapa en la cual estamos un poquito familiarizados con el idioma, nos vamos a la siguiente etapa, que es familiarizarnos con la parte gráfica de las palabras. Saber cómo son las palabras, cuál es su significado y todo lo demás. Y acá empieza uno de los principales errores que yo tuve y que estoy segura que todo el mundo cuando empieza a leer en inglés tiene. Y es que queremos leer en inglés de la misma manera en la cual leemos en español o en nuestro idioma original, nuestro idioma natal. Y no es así. Cuando yo leo en español trato de comprender absolutamente cada palabra y me es muy sencillo leer porque estoy completamente familiarizada con el idioma. Pasa muy diferente con el inglés, o al menos en mi caso me pasó, en el cual yo no estaba tan familiarizada y lo que yo pretendía era entender palabra a palabra lo que estaba leyendo. Y no, cuando empiezas a leer en inglés, o sea, aún no llego a ese periodo en el cual entiendo palabra por palabra, pero cuando empiezas realmente tienes que comprender significados de párrafos completos, comprender ideas, conceptos, más que entender palabra a palabra. Es decir, si tienes un párrafo, no busques entender una por una la palabra, no busques traducirlo básicamente. Lee todo y te aseguro que después de leerte el párrafo, después de leerte la oración o el capítulo, vas a sacar lo esencial de él, vas a tener el concepto, cuál es la idea, qué es lo que quiere decir. Y avanza. No te frustres porque en serio, al uno querer entender absolutamente todo, se frustra y no avanza y es aburrido y no sabes qué hacer para continuar con la historia. Simplemente yo te digo, lee, sigue con lo que vayas entendiendo. Y acaba otro tip. Si es que la idea es simplemente seguir leyendo para entender conceptos, ideas, familiarizarnos con el idioma, lo mejor que yo les puedo decir es que lean un libro en inglés que ya hayan leído en español. ¿Qué pasa? Yo estuve durante mucho tiempo intentando leer en inglés libros que no había leído en español y de hecho entendía conceptos, entendía las ideas, entendía pues lo que el autor quería plantear, pero dio un giro completo en mi vida y en mi forma de leer en inglés cuando yo me leí estos libros de The Selection, The Elite y The One en inglés. Mi vida cambió porque ustedes saben que esta es de mis trilogías favoritas, me la sé casi que de memoria. Entonces cuando comencé a leerla, entendí mucho más de lo que entendía regularmente de inglés. Disfruté muchísimo la lectura, cosa que antes no me pasaba. Antes yo casi que me forzaba por leer en inglés porque quería entenderlo. Y no me pasaba. Ahora con esta trilogía que yo, como les cuento, me sabía casi de memoria, fue una experiencia completamente diferente. Disfruté muchísimo leerla en inglés. Entendí mucho mejor el humor y la forma de escribir de la autora a través de sus libros en idioma original. Y por eso yo les digo, si están empezando a leer en inglés, lean sus libros favoritos que ya han leído en español en este idioma. Ahora, no se me lancen con libros de fantasía, libros históricos o clásicos, de verdad, porque el lenguaje que se utiliza en esos libros es diferente y no van a saber si es una palabra inventada en el caso de la fantasía o si es una palabra que ya no se usa en el caso de los clásicos. Entonces, lean algo contemporáneo que ustedes ya hayan leído para que les sirva y comprender realmente lo que están leyendo. Por ejemplo, otro libro que yo leí que es de los primeros que empecé en inglés, The Perks of Being a Wildflower, o las ventajas de ser invisible.
Yo lo intenté leer en inglés cuando no lo había leído en español. Error. ¿Por qué? Porque este libro, a pesar de que es muy sencillo el lenguaje, también se los recomiendo para que lo lean, tiene muchos como modismos del inglés, términos o frases que no quieren decir exactamente lo que dice el significado, sino que son usados de acuerdo al contexto. Y acá me demoré mucho tratando de entender qué estaba pasando justamente por eso. Ya años después, cuando lo leí en inglés, después de haber leído el libro en español, fue completamente diferente y fue una experiencia linda. Entonces, nuevamente volvemos al mismo ejemplo y al mismo tip. Lean algo en inglés que ya han leído en español, que les guste, que se lo sepan para que puedan ir comprendiendo mejor uno, los conceptos, y otra, terminología que se usa, que de repente nadie nos ha enseñado, pero que se usa en la cotidianidad de Estados Unidos o de donde sea el autor en idioma inglés. Después de esas dos experiencias, yo quería seguir experimentando con el idioma y descubrí una serie de libros que se los recomiendo muchísimo, porque no son libros infantiles como tal, porque pueden empezar leyendo libros infantiles, eso les ayudaría muchísimo, sino que son libros adultos, libros destinados a otro público, pero que están contadas desde la perspectiva de un niño. Por ejemplo, Room es la historia de un niño de 7 años quien ha vivido toda su vida dentro de 4 paredes, una habitación muy chiquita junto a su madre, y solo conoce eso. Entonces en el libro nos están contando desde su punto de vista, con sus palabras, con los términos que él conoce, toda la historia. Por lo cual es muy sencillo de leer y al mismo tiempo aprendes muchísimo de inglés. Porque es un niño que al ser niño, o sea, al tener 7, 8 años, sabe hablar inglés, pero también está aprendiendo. Entonces, tú como lector sientes que aprendes junto a él el idioma y es algo maravilloso. Como este libro, hay también El niño en la cima de la montaña, El niño con el pijama de rayas y muchas otras historias que nos cuentan, pues, relatos adultos o relatos más complejos desde la mirada de un niño, desde el lenguaje de un niño. Entonces, ese tipo de libros también son ideales para cuando estás empezando a leer en inglés. Al menos yo este libro entendí todo, lo amé, lo disfruté muchísimo. Y otra cosa, lo leí después de haber visto la película, por lo cual tenía más o menos en la cabeza cuál era la historia y no tenía que esforzarme tanto para poder comprenderla. Así que otro tip es ese. Y ya una vez que te hayas entrenado con esta serie de libros, creo que estás preparado para pasar como a un siguiente nivel, a libros que de repente tengan un poquito de magia, de fantasía, distopías, algunos clásicos, pero todo a su tiempo. No te fuerces, no digas es que yo quiero leer Juego de Tronos en inglés y voy a leerlo como mi primer libro en inglés, porque te vas a frustrar y no vas a querer continuar con el libro. Elige libros cortos, ese es otro tip, libros muy cortitos. Eso te va a ayudar a comprender mejor el idioma, a no aburrirte en caso no estés entendiendo el 100% del libro y a disfrutarlo. Un libro corto se lee mucho más rápido y te va a ayudar a tener un mejor vocabulario también y pues a conocer un poquito más acerca del idioma. Este último tip es para las personas que tienen un Kindle, ya sea en el aparato como yo lo tengo a manera de tablet, o también en la aplicación de celular, el Kindle de Amazon, porque tiene muchísimas opciones. Algo que yo amo de leer en inglés es poder leer y más o menos llegar a comprender qué es lo que me están diciendo. Hay ocasiones en las cuales hay párrafos enteros que no llego a comprender cuál es el concepto o la idea que me están tratando de contar. Así que cuando tengo un libro en físico, la idea es buscar la palabra en el diccionario, o sea, en traductor o algo. Pero no me gusta buscar una traducción, porque siento que es una manera muy fácil buscar la traducción de inglés a español, siento que no me ayuda. Entonces cuando tienes un Kindle o la aplicación de Kindle en el celular, lo que haces es sombrear el párrafo o la palabra o la frase y no necesariamente pones la opción de que te lo traduzca, sino que te lo explique en inglés. Entonces ahí tú vas a tener más o menos qué es lo que significa la palabra sin necesidad de que esté la traducción en español. Y eso te ayuda a mejorar muchísimo el vocabulario en inglés y a comprender el sentido de la oración, de la frase, de la palabra en un contexto. Y ya, estos fueron todos los tips. Si es que no tienen la aplicación de Kindle, de verdad, ténganla. Hay páginas, se las puedo pasar, les voy a dejar aquí abajito una que día a día te va diciendo de qué libros hay gratis para que puedan comprarlos a 0 soles, $0.
y ahí van a poder ir experimentando con todas esas funciones que tiene la aplicación y el Kindle en general. Así que pues esa es mi experiencia leyendo en inglés. Yo terminé de estudiar inglés porque estuve en academia el año pasado, pero aún así no me siento preparada para pasar como que a un nivel más al momento de leer en inglés. Todavía sigo en contemporáneos, juveniles, ya muy pronto pasaré, pero todavía no. Todo poco a poco, todo es un proceso y ya. He visto también que mis amiguitas Nadia de Coleccionista de Historias y Dani de Dani Found Those Books han subido justo sus tips y recomendaciones para leer en inglés, así que también se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan y tengan mucho más opciones y muchos más tips. Y ya, eso fue todo por el video de hoy. Fue un poco largo, pero creo que necesario, y ya nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Chao!